Bueno, quiero darle la bienvenida a todos, a los que nos acompañan hoy por primera vez y darle la bienvenida a los que se conectan a través de YouTube. Bienvenidos. Y bueno, hoy vamos a compartir la segunda parte de este mensaje que yo he titulado como pregunta: ¿cómo amamos a Dios y a nuestro prójimo? Dado que es un mandamiento, ¿sí? Habíamos venido hablando el domingo anterior que a veces nos dicen hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿cierto? ¿A cuánto les ha pasado que llegaron a trabajar, empezaron un nuevo cargo, empezaron a trabajar y como que uno dice, Dios mío, ¿qué tocará hacer aquí? ¿Les ha pasado o solo a mí? Yo estuve trabajando en un lugar y cuando me empezaron a decir todas mis funciones y todo lo que tenía que hacer, yo empecé como, uy, Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer todo eso? ¿Sí? ¿Cómo? Pero en la medida que me iba capacitando, que iba mirando, pues yo tomaba nota. Yo tenía una libretica pequeña y yo tomaba nota de cada cosa. Un consejo que les doy ahí: cuando alguno cambie de trabajo y le toque una nueva función, tome una libretica y eso coloque por puntos ahí eso importante que usted de pronto a lo mejor no recuerde o se le pueda olvidar. Esa es una manera. Entonces hoy vemos el cómo amamos a Dios y a nuestro prójimo, porque sabemos que ese es un mandamiento que Dios nos dio, ¿cierto? Que debemos amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Estuvimos hablando acerca de que una de las cosas en que nosotros fallamos mucho es con nuestra boca, ¿lo recuerdan? Con nuestra lengua, ¿sí? Con nuestra manera de hablar. Y en eso tenemos que nosotros cambiar y corregir la manera en que nosotros hablamos, porque a veces con la boca ofendemos mucho. No solo a Dios, ofendemos a las personas que amamos, ofendemos a los demás. O a veces usamos la boca para quejarnos todo el tiempo. Mañana va a haber una asamblea acá acerca de unas decisiones que tienen que tomar de arreglar las terrazas, digamos, los techos por encima de cada bloque. Y la gente está, no, pero ¿cómo así? Eso nos van a robar, no sé qué tal. Y me cogió una vecina, ustedes van a pagarle. Dice, yo voy a estar ahí en la junta mañana, y mañana vamos a estar y vamos a escuchar cuál es la propuesta. No, pues que dijeron que iban a hacer, y dijeron que esto, dijeron que lo otro. Y yo le dije, pero si mañana es la asamblea, mañana es que nos lo van a decir. Ya la gente está rumorando, ya la gente está diciendo, no, vaya usted y diga que yo no voy a dar plata, ¿sí? Y a eso voy. Fallamos nosotros a veces con la lengua, con la boca. Les contaba hace 8 días que una de las cosas que nosotros hicimos con mi esposa y con mis hijos es que le pedimos perdón a Dios. Porque nosotros, siendo pastores, muchas veces llegamos a criticar otras iglesias, ministerios, gente, de cosas, o llegamos a decir cosas que alguien nos dijo. Y un día, como se los conté, el Espíritu Santo, yo orando, me dijo, ¿a usted le consta eso? Y yo dije, no, pues no, la verdad no. Dije, ¿y entonces por qué lo anda repitiendo como un lorito? Entonces, hoy pasó eso. Yo le decía a esta vecina, pues tranquila, mañana vaya y escuche qué le van a proponer. Porque si somos conscientes, estos bloques o estos apartamentos llevan aproximadamente 50 años o algo más, ¿sí? Nunca se le ha reparado las cubiertas, es decir, los techos por fuera, que son los que reciben la lluvia, el viento, el polvo, todo lo que sea, ¿cierto? Siempre se han hecho remienditos, pues los van a arreglar. Y la gente está asustada. Y resulta que yo le decía a esta vecina, eso es como cuando usted compra un carro o una moto. Usted va a tener que pagarle un mantenimiento tarde que temprano. Y ya. Eso nos toca. Bueno, entonces, retomando, como les pongo el ejemplo, fallamos a veces nosotros con la boca. Decimos, replicamos cosas que a veces ni sabemos si son así o no. Y una de las cosas que también tenemos nosotros que hacer y tomar la decisión, porque el amar a Dios es en la práctica, el amar al prójimo es en la práctica. Qué feo cuando a uno viene gente y le dice, uy, fulano, cuídese de fulano. Cuando yo entré a trabajar allá en esa oficina, me hablaron cosas feas de mucha gente. Y yo a algunos les dije, déjenme que yo mismo me dé cuenta cómo es esa persona, ¿sí? Y luego cuando ya empecé a trabajar con esas personas, me di cuenta que de los que me habían hablado mal, actuaban todo lo contrario
a lo que me habían dicho, ¿sí? Y esa es una moraleja, porque yo pude haber escuchado eso, alejarme de esas personas y replicar. Cuidado con ellos, hacer la réplica, ¿sí? Y aquí viene un ejemplo. Encerraron a 3 monos en una jaula, los encerraron. Y entonces colocaron en la jaula allá unos racimos de bananos. Y claro, cuando ya los monos entran, pues lo primero que ven es las bananas y dicen, vamos a comer esas bananas. Y automáticamente cuando ellos llegaban a determinada distancia para subir, se activaban unas mangueras y los mojaban. Y esos monos salían corriendo y otra vez lo intentaban y volvían y se activaban las mangueras y los mojaban. De manera que los monos un buen día tal vez dijeron, no, yo no me voy a mojar más. Dejemos esas bananas allá quietas. Eso fue un experimento que hicieron. Y entonces metieron a un mono nuevo. Y el mono apenas vio las bananas, pues se fue a lanzar. Él no alcanzó a llegar hasta el punto donde se activaban las mangueras con agua, sino que los 3 monos antiguos en la jaula lo agarraban y le pegaban. Y el mono volvía a intentar y volvían y le pegaban, al punto que él no lo volvió a intentar. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde vamos? Esos monos dieron por hecho que definitivamente eso era imposible de tocar. Y el mono que entró no traía esa mentalidad. Dijo, no, pues yo lo hago. ¿Sí? Lo curioso es que para cuando el mono nuevo que colocaron ya no había mangueras. No iban a utilizar el agua. Y ellos se dieron cuenta que esa conducta ellos la replicaron simplemente. Y eso nos pasa a veces a nosotros. Los miedos nos gobiernan. Los miedos no nos dejan hacer cosas. Nos dicen, no lo haga, mire que esto o lo otro. Yo recuerdo a mi mamá apenas le ofrecieron un lugar para vivir, una casa, comprarla en un lugar. Vino una vecina y le dijo, no, ¿cómo se va a meter a eso? A una tía mía la robaron. Y mi mamá dijo, bueno, pues yo no me meto. Pasó así y como a los 5 años nos dimos cuenta que esa vecina que le dijo a mi mamá que no se metiera a eso, ella sí compró una casa en ese lugar. Entonces a veces vivimos de los miedos, de esas cosas, o replicamos o decimos cosas que otro lo dijo, a veces sin fundamento. Iniciamos hablando hace 8 días acerca de no pecar con la boca, de cambiar las palabras que decimos, de mirar cómo nosotros nos dirigimos a los demás, de cambiar la manera en que hablamos. Leímos Proverbios 15:1 que dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta grosera lo hace encender más. Y dábamos estos ejemplos. Yo inicié hablando acerca de que una manera como podemos amar a Dios es demostrándoselo con hechos, cambiando la manera en que hablamos, cambiando la manera en que nos dirigimos, cambiando la manera en que nosotros a veces pensamos, porque a veces pensamos muy mal. Y hoy en la segunda parte vamos a ver algo que tiene que ver con el perdón, ¿sí? Hace 8 días señalábamos en Gálatas 6:9, decía, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos sin desmayar, a su debido tiempo recogeremos la cosecha. Todos sabemos acá que se necesita perseverar para lograr algo, ¿sí o no? Se necesita perseverar. Hace un tiempo hablaba con una persona que me decía, no, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, no puedo más. Y yo le decía, eso es falso. Me decía, no, es que no puedo más, no soy capaz. Y yo le dije, no, tú sí puedes, porque tú pudiste sacar toda tu secundaria, todo tu bachillerato adelante. Te tocó madrugar, te tocó ir, te tocó tomar un transporte, etc. Terminaste una carrera profesional. ¿Cuántos años? No, 5. Hiciste una maestría, hiciste una especialización. ¿Ahí ya cuántos años más o menos van, Fabio? ¿Sí? En total, de estudio. Ya llevaba la primaria, la secundaria, la universidad, o sea, una cantidad de años, casi 20 años de estudio. Y le dije, si tú lograste sacar todo eso, ¿cómo no vas a poder finalizar esa relación? Es que tenía una novia tóxica. Sí,
Y resulta que decían, oye, ya no puedo más. ¿Y cómo haces entonces tú en tu trabajo? En tu trabajo te toca madrugar, te toca subirte a un Transmilenio ahí 2 horas, tomar otro transbordo, etcétera, etcétera, retornar a la casa. O sea, ¿cómo lo haces? Perseverando. Entonces nos toca perseverar para poder hacer las cosas. Y el Señor nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos sin desmayar, a su debido tiempo recogeremos la cosecha. Claro, uno a veces piensa y uno dice, ¿yo para qué me pongo a ayudarle a fulano? O como decía alguien por ahí, eso si usted ve a alguien que se le está saliendo la lengua, sáquesela. ¿Sí? Porque la gente a veces dice, ¿yo para qué ayudo? ¿No le ha pasado? ¿O solo a mí? A mí me ha pasado que yo a veces me canso y digo, uy, no, pero ¿cómo así? Me pagaron mal y eso. No nos cansemos de hacer el bien porque vamos a cosechar, vamos a ver un fruto abundante. Hace un tiempo yo estaba como cabizbajo, como pensando, y ustedes no se imaginan la cantidad de veces que Dios me ha hablado a través de mi suegro. Mi suegro ahí donde lo ven, calladito, así todo juiciosito, porque ahí está la esposa y todo, ¿cierto? Pero mi suegro a veces de repente, yo no sé, oye, tal cosa, esto, lo otro, y yo digo, uy Dios, ¿tú cómo sabes eso? Y mi suegro a lo mejor ni se acuerda, pero llegó y me abrazó y me dijo, los que sembraron con lágrimas van a recoger con alegría. ¿Cómo será sembrar de difícil? Que la Biblia dice que los que sembraron con lágrimas, o sea, fue difícil, ¿sí o no? Fue difícil. Sembrar con lágrimas significa que a uno le costó, que uno está cansado, que uno quiere avanzar. Pero la Biblia dice que aquellos que sembraron con lágrimas recogerán, irán danzando, irán cantando, irán gozándosela y recogiendo la cosecha. ¿Amén? ¿Cuántos reciben esa promesa? Tenemos que perseverar. Y Romanos capítulo 12, verso 21, lo cito en la Nueva Biblia Viva, dice, no te dejes pues vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Y aquí este punto es interesantísimo, porque ¿cómo el enemigo nos ataca? La Biblia dice que Satanás envía dardos de fuego, y esos dardos de fuego son pensamientos. ¿Qué son? Pensamientos. ¿Sí? Usted no va a poder, usted es fea, usted no puede, usted es un tonto, usted esto, usted lo otro. Y son cosas que a veces tienen que ver con nuestro pasado. Recuerden que el enemigo trabaja con nuestro historial. ¿Con qué trabaja? Con nuestro historial. El enemigo o la materia prima, ayer le decíamos a alguien, la materia prima con que Satanás trabaja es nuestro dolor. Eso que vivimos de niños, ya sea un abandono, mi papá se fue, no está, un abuso, una desilusión, lo que sea que haya pasado en nuestra niñez, es la materia prima que el enemigo va a usar para querernos dañar. Esa es una verdad, ¿sí? El dolor. Y entonces, la Escritura dice que no nos dejemos vencer por el mal, sino que venzamos el mal haciendo el bien. Y aquí viene lo interesante. Cuando viene un mal pensamiento, ya no más, ya ríndase. ¿Usted para qué lucha con eso? Usted no es capaz, usted es un tonto, usted es un bobo, usted esto, usted lo otro, usted es floja, usted ya esta no se recupera, usted no cambia, etcétera, etcétera. Aquí podríamos durar toda la noche diciendo todo lo que a veces el enemigo viene y nos dice al oído. ¿Cómo reemplazamos eso? Y yo quiero hoy regalarle una perla que me la dio a mí el Señor. Alguna vez yo estaba muy triste porque habíamos empezado una microempresa, nos empezó a ir bien, habíamos hecho de todo, habíamos vendido buquets de flores, habíamos vendido zapatos, recibimos un dinero que nos llegaba y lo invertimos todos en zapatos y nos fue súper mal vendiendo zapatos, bien en lo espiritual, pero mal en ganancias. Porque dijimos, nosotros queríamos salvar al mundo. Dijimos, bueno, ahora que empezamos esta empresa de vender calzado, vamos a vender barato y a crédito. Primer error, imagine barato y a crédito. Y encima con ese corazón de madres, ay, este anda como mal de zapatos, no, mejor no se los cobremos. Imagínense, fracasamos rapidito, ¿sí? Por eso yo me dediqué al pastorado. ¿Sí?
alguna vez vendía libros, trabajaba con la empresa que gerenciaba en ese momento mi cuñado, y yo llegaba a toda librería a vender libros, y siempre que yo llegaba ahí, llegaba alguien a pedir consejería en esa librería, porque eran librerías cristianas, y yo terminaba orando, ministrando, pidiendo por esa persona, de manera que no vendía. Yo creo que Fabián nunca me dijo nada, porque yo dije, no, este man, peor vendedor que ha tenido, ¿sí? Pero yo daba otro tipo de fruto. Entonces, de tanto luchar con eso, no, yo como que creo que tengo es que dedicarme al llamado que Dios me hizo, que es pastorear, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos vendido zapatos, buquets, comenzamos una empresa de jabón, y todo nos fue mal, todo nos salió mal, no sé, hicimos malas las cosas, en fin, cometimos todos los errores de primíparos, nos endeudamos, luego sacamos plata a intereses, etcétera, o sea, quebramos. Y estábamos desilusionados, tristes, atribulados, no sabíamos ni qué más hacer. Y en ese tiempo yo me sentaba, teníamos un escritorito en la sala, yo me sentaba ahí a hacer mis estudios de la Biblia, yo pasaba horas, yo me tomaba mi café y bueno, y eso es que como que uno lo hace por, ayúdeme, mecánicamente. Hoy Anita nos invitaba, así tú no quieras adorar. Entonces uno como que no, yo lo voy a hacer, pero eso significa perseverar, ¿sí? Tal vez a veces lo hacía porque ya toca hacerlo. Y en una de esas, el Señor, yo leía la Biblia, pero mientras la leía, me venían pensamientos, usted no puede, fracasó con esto otro, a lo mejor va a fracasar con este hogar. O sea, todos los fracasos el enemigo me los trajo a la cabeza. Y ya llegó un punto donde yo a veces ya decía, no, leí todo este capítulo, pero ni entendí, me la pasé fue pensando. Entonces, un buen día le digo, Señor, ¿y qué hago? ¿Qué hago? O sea, estoy minado, tenía mi mente minada. Los niños estaban chiquiticos y el Espíritu Santo, por eso yo invito a las personas a que oren, a que tengan una relación con Dios, a que oren de verdad. Ay, pero yo no sé orar, ore usted, que usted sí ora bonito. No, es que no se trata de orar bonito, se trata de decirle a Dios lo que nos está pasando. Y yo un día le dije, Señor, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo me dijo, toma una libreta. Y yo tomé una libreta y me dijo, vas a escribir todo lo contrario a lo que estás pensando. Entonces, claro, yo pensaba, soy un fracasado. ¿Qué colocaríamos ahí? Ayúdeme. ¿Qué más? Exacto, yo estaba pensando, soy un fracasado. Y el Espíritu Santo me dice, ponga lo contrario. Como ustedes dijeron, soy exitoso, soy un hombre próspero, soy bendecido, ¿cierto? Y así sucesivamente con cada pensamiento. Y yo lo empecé a escribir. Escúcheme, este es un consejo que vale oro. Tómelo. Yo le enseñé eso a mis hijos. Y esa es una manera de resistir al diablo. Y la Biblia dice que resistir al diablo, ¿y qué? Y huirá de nosotros. No dice que lo tendremos que echar, dice que huirá. Nos va a ver y dice, uy, no, nos vemos. ¿Sí? Entonces, yo comencé a escribir en esa libreta todo lo contrario a como yo me sentía. Yo me miraba en el espejo, yo me veía feo, yo me veía mal, mejor dicho, todo eso era mi pensamiento a diario. No, yo no voy a poder con este hogar, no, ¿qué hacemos? Mónica se va a retirar a trabajar porque ese fue el compromiso que hicimos, que nosotros criaríamos nuestros propios hijos, en fin. Y no estaba funcionando nada. Yo llevé buques de flores a todo lado. Claro, calcule cuánto puede durar una flor así verdecita, y a donde yo lo llevaba no le cambiaban el agua, pues eso se marchitaba en 3 días. Entonces perdimos la plata. Hicimos cualquier tipo de inversiones, nos metimos a hacer ambua y a hacer una cosa, hacer la otra, no pasaba nada, porque mi mentalidad era, estoy perdido, soy un fracasado, yo no puedo. Estaba jugando al síndrome del impostor. Cuando uno se muestra que uno es fuerte, pero mentiras, usted por dentro está, ojalá me crean, sí, algo así. Cuando yo comencé a escribir eso en esas libretas, mi mentalidad comenzó a cambiar. Y aunque muchas veces yo escribía eso sin creerlo, el hacerlo constantemente, hizo que yo pudiera resetear mi disco duro. ¿Estamos entendiendo ese mensaje?
De manera que cuando la Escritura dice, no te dejes pues vencer por el mal, sino vence el mal haciendo el bien, porque lo que el hombre teme, eso le va a venir. Eso dice en Job. Por eso la fe y el temor no pueden estar juntos. Amén. Ahora, claro, ¿quién va a tener fe? Alguien que tiene temor. Entonces necesitamos ejercitarnos en la fe. Y esto no tiene nada que ver con el poder mental de repetir cosas, no. Pero resulta que nosotros somos hijos de un Dios creador. Diga conmigo, creador. Dios es el Dios creador del cielo, de la tierra y de todo lo que nosotros aún no conocemos. Él fue el que creó todo eso. Y cuando miramos en Génesis cómo Él creó las cosas, nos damos cuenta que Él pensó algo y dijo, hágase la luz. ¡Bum! La luz fue hecha. Sean los mares, organícese las aguas que estaban encima del firmamento. Todo fue con su palabra. ¿Con qué? Con su palabra. Lo único que Él no dijo, sea hecho el hombre, no, dice que tomó polvo, tierra, barro y nos formó. Toda la demás creación la hizo con su palabra. Nosotros somos hijos de un Dios creador. Las palabras que decimos tienen un poder. Ay, pastor, pero es que usted no sabe mi historia. Usted no sabe todo el dolor que yo tengo, que yo traigo desde mi niñez o que yo traigo desde que estaba jovencita o lo que sea, jovencito, cuando me casé, cuando me abandonaron, etcétera. O sea, ¿cierto? Todo ese dolor es con lo que tenemos que luchar. Y lo tenemos que cambiar, lo tenemos que transformar, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a vernos diferente, porque ahí se cumple el mandato de amar a Dios, de amar al prójimo, ¿como a quiénes? A nosotros mismos. Muchos de nosotros a veces somos buenos consejeros. Eso métase a un gimnasio, eso coma verduras, tome agua, hágase un batido, yo no sé qué, ¿y usted lo hace? No, pero por ahí en enero empiezo. Eso nos pasa a todos. A veces somos buenos consejeros, pero no lo aplicamos a nuestra vida. Y yo aquí también les quiero hablar algo. Una manera de cumplir esta palabra, no te dejes pues vencer por el mal, sino vence con el mal el bien, se las voy a graficar más claro. En el caso mío, yo crecí sin mi papá. Yo conocí a mi papá a los 7 años, volví a verlo a los 11, vivimos con él hasta de mis 11 años de edad hasta los 13, él se murió. Y ya. Y toda mi vida a mí me hizo falta mi papá. ¿Cierto? Yo era la persona más propensa a ser un mal padre, un mal esposo, porque no había tenido ese ejemplo. Y las historias que conocía de mi papá era que mi papá le pegaba a mi mamá, etcétera, etcétera. Pero ese que fue mi dolor, un día, cuando yo conozco de Dios, ese dolor se transforma en un bálsamo para otros. Entonces, yo con mi dolor de no haber tenido a mi papá, tomé la decisión de que yo sería el papá que yo no había tenido. ¿Se dan cuenta cómo se puede transformar el dolor? ¿Se dan cuenta cómo se puede vencer el mal con el bien? Entonces yo dije, el esposo que me hubiera gustado que mi mamá tuviese, pues ese esposo voy a ser yo. ¿Sí? ¿Estamos ahí conectados? Yo no conozco la historia de cada uno de ustedes, pero seguramente hay historias tristes, hay historias felices. Nosotros podemos ser ese papá que no tuvimos. Yo puedo ser esa mamá, en el caso de las mujeres, que le faltó, lo que no vio. Mi esposa contaba en uno de los devocionales que habían 2 hijos y los entrevistaron a los 2. Y entonces el uno era alcohólico y el otro no. Y los entrevistaron y le dijeron, ¿usted por qué es alcohólico? Dijo, porque mi papá era alcohólico. Y si tu hermano es alcohólico, ¿por qué tú no? Dijo, porque mi papá era alcohólico. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Es decir, yo puedo tomar la decisión de romper esos patrones generacionales. Es que en mi familia nadie se casó. Pues usted cásese. Ese es un regalo, disfrute su boda. Yo recuerdo eso todavía y a mí me vibra el corazón de alegría.
cuando yo reuní a mi mamá, a los pastores en ese momento que eran pues nuestras autoridades, a mis suegros, para contarles la fecha que nos íbamos a casar. Eso es magnífico. Y fuimos por ahí a un restaurante y ahí le dimos la noticia. Y luego vino la boda y los preparativos. O sea, y ese fue un regalo que yo me quise dar. En mi familia casi nadie se casaba. Y yo dije, no, ¿por qué no? Yo me voy a casar. Y yo quiero hacer una boda bien bonita. Y quiero viajar y quiero ir a San Andrés. Y no tenían que caerme muerto, pero tenía a Dios. Y le dije, Señor, dame ese regalo de ir a San Andrés. Y en San Andrés pasamos nuestra luna de miel. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, lo que le estoy tratando de decir no es que mi vida es perfecta, sino que nosotros podemos transformar el dolor que traemos desde la niñez por cosas buenas. O podemos romper patrones negativos de conducta o de lo que sea que venían en nuestra vida. Podemos hacer las cosas bien. Ay, no, pero es que eso está mandado a recoger. Eso es para viejitas, eso es para mojigatos. No, eso ahorita todo el mundo, eso le gusta, me gusta, vámonos. No, eso lo hace todo el mundo. Y como siempre lo digo, usted no es todo el mundo. Usted puede hacer las cosas diferente. Usted puede hacer las cosas bien. No para probar. Esta semana hablaba con un jovencito y le decía, bueno, ¿y tú para qué quieres tener novia? ¿Para saber a qué sabe? ¿Sí? ¿Para besarla a ver a qué sabe? No. ¿Y usted, niña, para qué quiere tener novio? ¿Cuántos novios cuántos sapos va a tener que besar para encontrar el príncipe? ¿Sí? Entonces se dan cuenta, no, pues que afuera todo el mundo lo hace. Usted no es todo el mundo. Entonces no te dejes pues vencer por el mal, sino vence con el mal haciendo el bien. Hoy en día los jóvenes dicen, yo no quiero tener hijos. ¿Eso para qué? El mundo se va a acabar. Mire cómo está esto. No, yo ya vi un gatico. ¿Y por qué? No, porque todo el mundo tiene una mascota. Usted no es todo el mundo. Usted puede tener unos hijos hermosos, puede criarlos con amor, puede darle lo que a lo mejor usted hubiera querido recibir. ¿Se dan cuenta cómo cambiamos el mal por el bien? Gálatas capítulo 6 verso 10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Es decir, nosotros tenemos una misión y la misión es, vamos a hacer las cosas bien. Podemos hacer las cosas bien, regular o mal. Pero si las podemos hacer bien y se gasta la misma energía y hasta menos, y se siente mayor satisfacción, entonces hagámoslas bien. Si fuimos buenos haciendo lo malo, ¿por qué no ser excelentes haciendo lo bueno? ¿No les parece? ¿Cierto que lo podemos hacer? Si tú estás creando empresa, si tienes un trabajo, sé el mejor en lo que haces. Vuélvete el mejor. Madruga, diviértete, invierte en ti, premiate, dale gracias a Dios, estudia, trabaja con alegría, atiende a las personas diferente a como a veces vemos a los demás que nos atienden. A mí me da jartera ir a un lugar donde uno va a pagar, les está llevando dinero y le están haciendo una cara de misa escopeta. Yo ahí no vuelvo, ¿sí? Yo prefiero ir donde a lo mejor me cobran más caro, pero me sonríen. Vecinito, ¿cómo está? No sé qué. De verdad. Porque uno quiere es tranquilidad. Entonces, podemos hacer las cosas bien, hagámoslas bien. Hagámoslas bien. Colosenses capítulo 3, verso 13 al 14, lo cito en la palabra de Dios para todos. Dice, no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Y aquí nos está diciendo que una de las cosas que debemos hacer en el cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo es aprender a perdonar. ¿Aprender a qué? A perdonar. Perdonemos a las personas que nosotros sabemos o que tenemos un registro o una lista negra de esa gente que nos falló. Y entre esos hay familiares, están nuestros padres, entre esos están vecinos, amigos, personas, compañeros de trabajo. ¿En serio? Y alguien dirá, uy, no, los padres no pueden estar ahí. Sí, lamentablemente a veces tenemos a nuestros padres en esas listas. Que eso también pasa.
de padres ausentes, de padres que dejaron botados, no, los regaló. Imagínense, y aquí viene un caso que les cuento. Yo les he hablado de Julián hace mucho tiempo. Había un encuentro, un retiro espiritual, y entonces invitamos los jóvenes del barrio en ese tiempo, en el sector donde vivíamos. Y allí llegó un joven llamado Julián, altísimo, jovencito. Y Julián fue al retiro, le ayudamos, bueno, en fin. Y entonces, en ese retiro Julián traía una cobija, se cubría así todo, empezaba a hacer locuras y distraía todo el auditorio. Y todos los que dieron una charla, una conferencia, lo regañaban. Siéntese bien, hágame el favor, no sé qué, ¿cómo es su nombre? Julián, y todo el mundo le daba palo. Y yo mirando un día, y en una de esas él se salió. Pero yo noté que él se salió y él cogió su Biblia, la Biblia que le habíamos dado, su cuaderno, y se metió al baño que quedaba, como decir, aquí atrás. Escuchaba perfecto todo lo que enseñaban y yo dije, él quiere aprender. Y entonces, esa fue una. Luego en otra charla, él se volvió a salir porque le llamaron la atención. Y ya fue, se entró al cuarto, sacó la maleta y se fue. Y yo le dije, Julián, ven, hablamos. Y yo no quiero hablar. Ven, Julián, hablemos, yo te he mostrado respeto, muéstrame tu respeto. Entonces ya él paró. ¿Y por qué te vas a ir? Dijo, no, me quiero ir, me quiero largar de este lugar. Y yo entré en desesperación, porque yo dije, ¿cómo es que a Julián lo habíamos traído a un retiro espiritual? Él necesitaba de Dios. Y ya les cuento cómo estaba el corazón de Julián. Los papás de Julián se habían trasladado en tres ocasiones, se habían trasteado, se habían trasladado de vivienda sin avisarle. Imagínense cómo estaría. Imagínense eso. Que tus papás se trastean y uy, no, sus papás se fueron. ¿Cómo así? ¿Se fueron sin mí? 3 veces le había pasado eso a Julián, porque los papás no lo querían. Y ese Julián estaba allí molesto, me voy, no sé qué tal. Y yo le dije, Espíritu Santo, dime, ¿qué hago? No lo podemos perder. ¿Cómo lo trajimos acá y ahora el diablo se lo va a llevar? Y el Espíritu Santo me dijo, abrázalo. Julián era más alto que yo y yo lo abracé así. Y rompe ese muchacho a llorar, pero a llorar de verdad. Tanto que ya nos fundimos en una masa de mocos y lágrimas. Los dos. Porque yo soy bueno llorando. A llorar ahí se dijo. Imagínense. Y yo entendí por primera vez la importancia de un abrazo. Por eso a mí me gusta abrazar a las personas. Con un abrazo, ¿saben qué hizo Julián? Se secó sus lágrimas, se sonó los mocos, yo también. Entró, dejó la maleta y fue y se sentó. El más juicioso de todos. Pero ¿cómo no? Si Julián no había recibido o no conocía lo que era el amor. Y eso nos puede estar pasando a nosotros. Entonces, en esa lista negra, por lo menos Julián seguramente tenía a sus papás y a sus hermanos. ¿Sí? Esa lista negra que nosotros tengamos, tenemos que aprender a tacharla. Señor, yo quiero perdonar a estas personas, a estas. Es que me engañó, es que yo no se lo puedo perdonar, es que me dejó y el niño estaba pequeño. Bueno, ya es tiempo de perdonar. Ya es tiempo de soltar eso. No para la bendición de él, sino para la mía, para mi paz. El otro vino, hizo la transgresión y se fue. Ya ni se acuerda a lo mejor. Y si se lo digo, dice, ¿cómo así? Usted se está imaginando cosas, ¿cierto? Entonces, tenemos que aprender ¿a qué? A perdonar. Y yo explicaba el domingo pasado cómo perdonamos. Proverbios capítulo 17, verso 9. Lo cito en la Nueva Biblia Viva. El que perdona la ofensa, conserva el amor. El que insiste en ella, separa a los mejores amigos. Y aquí quiero decir algo. Cuando nosotros fallamos, lo correcto es que le pidamos perdón a las personas, ¿cierto? Aquí dice que el que insiste en ella, separa a los mejores amigos. Y esto nos habla de 2 cosas. Si alguien nos falla y nos pide perdón, esa falla tiene que quedar borrada. ¿Amén? No es para recordársela cuando estemos bravos, que es lo que hacemos las parejas. Acuérdese allá cuando usted no se quede, madre, y nos recordamos el pasado. Eso no debiera ser así, ¿cierto? No podemos insistir en esa falla. Ahora, tampoco podemos insistir, si el que fallé fui yo, pido perdón y otra vez con la misma historia, yo ya estoy
pasándome a un que se llama ser cínico, ¿sí? No, pero perdóneme. Listo, está bien, yo lo perdono, ya listo. Puna, otra vez. Y alguien estará pensando en el texto donde Pedro dijo, ¿cuántas veces debo perdonar? 7, ¿cierto, Señor? Dijo, no, hasta 70 veces 7. O sea, eso es algo casi que infinito. Pero no nos podemos excusar en eso para cuando nosotros cometemos un error, justificarnos ahí. Yo he peleado en eso en mi casa. Porque a veces, papá, pero usted miró el lunar miró, le digo, en un momento, yo siempre te valoro lo que haces bien, pero yo no te puedo aplaudir cuando haces mal, y más si vienes contra mí, no, qué pena. Porque alguna vez mi hijo me decía, no, pero tú no miras el 90%, no lo miras, solo miras el 10%. Esa puede ser una excusa también, para justificar que yo me puedo portar mal, porque como me he portado bien. Entonces, ¿a dónde voy? Si yo fallo, yo tengo que tener en cuenta que si pedí perdón, lo que espera esa persona a la que agredí o a la que la hice sentir mal, ¿qué es? ¿Qué está esperando esa persona? Ayúdenme. Que yo cambie. Que yo no siga otra vez y otra. Ay, no, ya, pongámonos serios, ¿sí? Entonces, esto es importante. Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Subraye, abandonan. Si yo cometo una falta, lo que espera la otra persona es que yo, ¿qué? Cambie con hechos, ¿sí o no? Con hechos. Es decir, que no vuelva a repetir la misma historia. Y si una persona repite la misma historia cientos de veces, ¿qué tendría que hacer? Ya buscar ayuda. Amén. Ya decir, no, venga, yo estoy recayendo en esto muy seguido y tengo que buscar ayuda. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Ya? ¿Dónde está la falla? Y tenemos que perseverar para lo bueno. Como el joven que yo le decía, si hiciste tu carrera, estudiaste casi 20 años de estudio, ¿cómo no vas a ser capaz de cerrar el ciclo de una relación tóxica? Si tú has perseverado para otras cosas, ¿cómo no vas a poder lograrlo? Tienes que lograrlo, ¿sí? Y esa persona cerró esa relación. Entonces tenemos que perseverar en que si nosotros estamos equivocándonos y se nos volvió un deporte, pues también tenemos que decir, no, venga, yo tengo que abandonar eso, porque escrito está, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Salmo 32, verso 5 dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. O sea, el Señor nos afirma en que no escondamos los errores. No podemos decir, es que yo soy así, usted me conoció así o no. No, pues es que podemos cambiar. Pues he escuchado jóvenes o personas que dicen, no, es que yo cuando lo confronté me dijo, usted me conoció así, mijita, aguántese. Ella también le ha podido decir, usted también me conoció así. Usted también me conoció yendo a la iglesia, usted también me conoció haciendo esto, usted también me conoció. Entonces, ¿cierto? No, esa no sería la respuesta. La respuesta tiene que ser, voy a cambiar mi forma de ser. ¿Amén? ¿Estamos? Voy a cambiar mi forma de ser. ¿Por qué voy a guardar o a esconder o a decir, no, es que eso es así porque en mi tierra todos somos así? No, eso no es así. ¿Amén? Mateo capítulo 6, verso 12, y ya voy cerrando el mensaje. Mire lo que dice. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No lo sabemos de memoria. ¿Cuántas veces hemos rezado el Padre Nuestro? No lo sabemos. El tema es que aquí nos manda que perdonemos así como nosotros hemos sido, ¿qué? Perdonados. Y esto del perdón tiene mucho que ver con el éxito que nosotros tengamos en las áreas de nuestra vida. Si yo no perdono,
difícilmente voy a acceder a las bendiciones. Y a mí, una vez que yo leía todo esto, yo le dije, pero es injusto, Señor, ¿cómo alguien me hace algo malo a mí? ¿Cierto? Me hace algo malo. Yo fui el agredido. Y resulta que ahora me dice la palabra que lo tengo que perdonar. Y si no perdono, entonces me voy a cerrar de bendiciones para mí. Cuando el que me atacó fue él, cuando el que hizo mal fue él. Pero resulta que la Escritura dice claramente, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los deudores. Es decir, es como un efecto dominó. Dios me perdona, pero yo tengo la responsabilidad ahora ¿de qué? De perdonar. Y el perdón no es por el agresor, el perdón es para que mi corazón esté limpio y el enemigo no insista queriendo hacerme daño nuevamente. ¿Amén? ¿Estamos claros ahí? Entonces, es importante, mis amados hermanos, entender en el cómo amo yo a Dios y cómo amo a mi prójimo, que tenemos que aprender a perdonar por las fallas que nos hicieron. Y si la persona pide perdón, con más veras. Pero ¿cómo lo voy a perdonar si no ha pedido perdón? Tal vez nunca lo haga. Pero si usted logra perdonar a esa persona, y recuerdan que yo dije el domingo que una manera de perdonar es ir y decirle, Señor, yo quiero perdonar a esta persona, me cuesta, me da rabia, siento que es injusto esto, pero lo voy a perdonar y decido bendecirlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allá donde Él está. Eso hace que mi corazón saque toda la basura. ¿Amén? Eso es sacar la basura de mi corazón. ¿Qué hacemos si guardamos basura en la casa? Mire, un día habíamos hecho pollo, habíamos hecho pechuga asada, yo me acuerdo, y nosotros la pechuga le quitamos todos esos gorditos y a la basura, ¿cierto? Y bueno, pasó así, el almuerzo quedó rico, todas las cosas, lavamos los platos, en fin, organizamos la casa, y de repente pasábamos como por el pasillo y ¡qué huele tan horrible! Pues era el día siguiente, se nos había olvidado sacar la basura. Y esos gordos cogen un olor a muerto, así literalmente. Yo al principio decía, uy, ¿será que Daniel o Joel pensaba algo así? Y ellos a lo mejor pensaban, mi papá, ¿cierto? No, era la basura. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando nosotros guardamos resentimientos y rencores. Se pudren y nos enferman y nos dañan. Personas que tienen cáncer, lupus y enfermedades a veces que se dicen incurables, aunque ya para la mayoría hay tratamientos, tiene que ver con la falta de perdón. Te agredieron, ya eso pasó. Tienes que perdonar y soltar. Y aquí quiero aclarar algo con respecto al perdón, porque la gente tiene mal la información. La gente piensa que perdonar a alguien es volver a ser otra vez compas, volver a ser amigos. No, eso no es. Perdonar no significa que tú tienes que ir otra vez a sentarte con esa persona. Eso no significa eso. Significa que si lo vuelves a ver, ya tu dolor sanó. Allá él con su culpa, porque Dios lo va a juzgar por lo que hizo a esa persona, ¿cierto? Pero yo ya quedé limpio. Entonces el perdón es sanar. ¿Me entienden? Ya el enemigo no va a poder trabajar con nuestro dolor. Sanamos, perdonamos, soltamos y nuestra vida avanza. ¿Amén? No podemos conservar el rencor ni el resentimiento ahí. Ahora, segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 5 dice, en la versión Dios habla hoy, que el Señor los ayude a amar como Dios ama y a tener en el sufrimiento la fortaleza de Cristo. Aquí viene otra cosa. ¿Vamos a sufrir? Sí, a veces vamos a sufrir. Porque a veces se ha vendido un evangelio que usted llega a los pies de Dios y nada, todo marcha perfecto. No, vamos a tener confrontaciones. El enemigo va a querer todo el tiempo taclearnos, tirarnos al piso. El enemigo va a querer todo el tiempo estorbarnos, dañar. Por eso yo le digo a las personas, oren. Oren, alguien que está construyendo una relación ya sea de amistad o que está pensando, uy, esta podría ser mi pareja. Oren por esa relación de amistad.
Oren por ese noviazgo, pongan todo en las manos de Dios. Va a empezar un negocio con más veras. Ore por ese local, ore por ese lugar, ore por la persona que le va a arrendar, ore por clientes, ore por sus proveedores, ore para todo. Pero hay personas que dicen, ay no, yo casi no oro, la verdad no. Cuando oro a veces es para reclamarle porque esto salió mal. No es justo. Tenemos que orar en todo momento, poner las cosas en las manos de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar por esta palabra. Amado Padre Celestial y Padre bueno, y te damos gracias. Oramos por esta palabra que tú hoy nos das, Señor, donde tú nos dices el cómo. Y el cómo amarte y el cómo amar a nuestro prójimo involucra nuestra acción, nuestras decisiones, Señor. Hoy te damos gracias. Y hoy, Señor, te pedimos perdón por todas las veces que nosotros hemos pasado por alto tus consejos. Hoy, Señor, queremos pedirte que nos perdones. Dígale, Señor, perdóname. Dígale, Padre, perdona mis pecados. Perdona mis errores. Perdona mis equivocaciones, Señor. Pero también yo hoy tomo la decisión de perdonar a aquellos que me hicieron daño. Hoy decido perdonarlos. No quiero cargar esa angustia, no quiero cargar esa amargura, no quiero cargar esa desilusión, ese dolor con el cual el enemigo trabaja para hacerme daño. Hoy suelto ese dolor y te entrego esa rabia, ese resentimiento, ese rechazo. Te entrego, Señor, esa acción que me causó dolor y decido perdonar a esa persona. Y ahí, en voz baja, tal vez dígale, Señor, yo hoy decido perdonar a fulano o a fulana de tal y la bendigo en tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sello el perdón. No me acordaré. Y si me acuerdo de eso, no me va a doler. Porque hoy he decidido entregar ese dolor. No lo recibo, no lo acepto más. Y te lo entrego en tus manos, Señor. Ayúdame a que ese mi dolor se convierta en un bálsamo en tus manos y no en materia prima del enemigo para dañarme. Te amo, Señor. Dígale, Señor, te amo y te necesito. Gracias. Ayúdame a entender también que lo que me pasó no tiene que ver contigo, Señor. Fueron decisiones mal tomadas de personas que tomaron malas decisiones hacia mí para hacerme daño. Hoy decido perdonar y te doy gracias. Te amo, Señor. Ayúdame a hablar bien, ayúdame a hablar correctamente y ayúdame a usar el dolor como un motor para que las cosas se transformen a bien. Si no tuve un papá, yo seré ese papá que no tuve, que me hubiera gustado tener. Si vi que en mi casa no hubo un buen esposo, yo seré ese esposo. Si no hubo una mamá, yo seré esa buena mamá. Seré un buen hijo. Hoy me comprometo contigo, Señor, a soltar el dolor, a perseverar, a no rendirme y a transformar ese dolor en algo bueno. Tomaré una libreta como el consejo que tú nos dabas hoy y escribiré lo contrario a lo que ha querido el enemigo plantar en mi mente o en mi corazón. Te doy gracias. Levante sus manos. Padre, yo bendigo tu pueblo, bendigo tus hijos y oro que tú los ayudes a amar con tu amor poderoso, Señor. Y a que en las dificultades tengan la fortaleza de tu Hijo Jesucristo. Espíritu de Dios, abrázalos, transfórmalos y que hoy este mensaje sea llevado a la práctica diaria de cada uno, Señor. Los bendigo en tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a cada persona que nos está viendo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Nos despedimos de los que nos están viendo. Los amamos y muchas bendiciones.